en la víspera de la Navidad, a las 18:40 horas, mi vehículo se encontraba estacionado frente a la propiedad ubicada en la calle de las Jacarandas, número 14. La estructura contaba con iluminación decorativa y se observaban actividades sociales en el interior. El objetivo de mi presencia en Puebla no era la integración al evento, sino la ejecución de una diligencia legal previamente coordinada. Durante 10 años, financié la estabilidad de este grupo familiar mediante transferencias bancarias directas. El inmueble, adquirido bajo mi patrimonio personal, estaba siendo utilizado por los ocupantes sin contrato de arrendamiento o acuerdo de uso formal. En ese momento, poseía en mi poder la documentación legal que invalidaba cualquier derecho de permanencia de los residentes y formalizaba la denuncia por fraude. La estrategia diseñada con mi representación legal, el licenciado Arturo Navarro, estipulaba que cualquier comunicación debía ocurrir únicamente tras la notificación oficial ante las autoridades. El entorno frío de la calle contrastaba con la actividad térmica de la casa, pero mi análisis no se centraba en la temperatura, sino en la inminente ejecución de la medida cautelar que bloquearía la venta fraudulenta del activo. El control de la situación dependía de la precisión en los tiempos de notificación y la presencia de los actuarios. La planificación del fraude no fue un evento improvisado. Según la investigación documental iniciada en agosto, tras recibir una notificación de una notaría ajena a mi gestión, existía una arquitectura delictiva compleja. El primer componente era la falsificación de mi firma en un poder notarial que autorizaba la enajenación de mi propiedad. El segundo componente era la creación de un contrato de comodato retroactivo, diseñado para garantizar el uso gratuito del inmueble en caso de que la transacción de venta fuera bloqueada. La participación de los integrantes fue segmentada. Mi hermana Renata coordinó la documentación falsa, su cónyuge, Alejandro, gestionó el contacto con el comprador y la estructura financiera del pago. Mi padre facilitó el acceso al notario Osvaldo Mesa, y mi madre fue catalogada como beneficiaria consciente. El valor del activo era de 3.400.000 pesos. El comprador, una empresa fachada, había transferido 1.800.000 pesos. A estas cifras se sumaban los 900.000 pesos que otorgué durante la última década. La suma total del daño potencial superaba los 2.700.000 pesos. Mi decisión de ratificar la denuncia y solicitar la medida cautelar no respondió a una emoción, sino a la necesidad técnica de salvaguardar el único patrimonio que había consolidado de manera independiente a mi trayectoria profesional. A las 19:08 horas, la logística coordinada con el licenciado Navarro alcanzó su fase de ejecución. 2 vehículos arribaron al domicilio de la calle de las Jacarandas. El actuario y su asistente descendieron portando la carpeta judicial que contenía la orden de presentación. La metodología del oficial fue estricta. 3 golpes firmes en la puerta principal. Este sonido interrumpió el ambiente social de la reunión navideña, forzando un cese inmediato de la interacción dentro del inmueble. Desde mi posición, observada desde el vehículo, pude verificar el cumplimiento del protocolo. Renata Fuentes, identificada como la principal gestora operativa del fraude, abrió la puerta, permitiendo el acceso de la autoridad al área de recepción. El actuario, omitiendo cualquier protocolo de cortesía, procedió a la lectura en voz alta del citatorio. La orden especificaba la comparecencia ante la Fiscalía de Delitos Patrimoniales para el día 26 de diciembre. Los cargos enumerados incluían fraude, falsificación de documentos y tentativa de enajenación fraudulenta de un bien inmueble ajeno. La precisión del lenguaje técnico empleado por el actuario eliminó cualquier ambigüedad sobre la gravedad legal de la situación, marcando el fin de la etapa de simulación familiar y el inicio del proceso penal formal. Tras la notificación, procedí a ingresar al domicilio. Mi acceso al interior de la propiedad, legalmente bajo mi titularidad, permitió una observación directa de los sujetos involucrados en el esquema. La configuración de la sala se mantenía bajo una disposición de reunión, ahora alterada por la presencia de la autoridad. La tía Rosa y el primo Diego, asistentes externos, presentaban reacciones de choque ante la irrupción del proceso judicial. Mis padres, junto con Renata y Alejandro, se encontraban presentes, conformando el núcleo de los demandados. El cónyuge de mi hermana, Alejandro, se encontraba en la cocina y mantuvo una actitud pasiva, evidenciando conocimiento previo del riesgo legal al que se exponían. Procedí a formalizar la entrega de las copias de la carpeta de investigación directamente sobre la mesa, integrada con los elementos de prueba que confirmaban la falsedad del poder notarial. La presentación de esta documentación no constituyó una solicitud de diálogo, sino una notificación final sobre el estado del proceso. El objetivo era asegurar la recepción del aviso legal y garantizar que el grupo familiar comprendiera la naturaleza irreversible de la acción que la Fiscalía de Delitos Patrimoniales había iniciado formalmente. Ante la presentación de los documentos probatorios, la reacción del grupo siguió patrones previsibles. Renata intentó implementar una narrativa basada en la vulnerabilidad financiera,
alegando la insolvencia del negocio familiar como justificación para las acciones realizadas. Sin embargo, su argumentación fue invalidada al contrastarla con la evidencia técnica del contrato de comodato retroactivo, el cual demostraba una intención deliberada de despojo a largo plazo. Por su parte, mi padre intentó presentar el fraude como un malentendido, careciendo de soporte jurídico para sustentar dicha afirmación. La exposición de la evidencia no permitió espacio para la negociación verbal, pues cada punto estaba respaldado por la pericia grafológica que confirmaba la falsificación de mi rúbrica. Mi madre, ante la exposición pública de los hechos, cesó la simulación, confirmando tácitamente que el esquema fue una decisión colectiva y no un acto aislado. La confrontación no buscaba una resolución sentimental, sino la validación de la veracidad técnica ante los presentes, estableciendo una división clara entre los hechos probados y las justificaciones subjetivas que el grupo intentó utilizar como defensa. La salida de los invitados ajenos al núcleo delictivo marcó la transición hacia la resolución del encuentro. La tía Rosa y el primo Diego se retiraron, dejando en la sala únicamente a los responsables directos, mis padres, Renata y Alejandro. La dinámica de poder se invirtió completamente. La estructura de control que el grupo ejercía a través de la culpa y la interdependencia familiar se desmoronó al verse confrontada con la rigidez de un proceso penal. Establecí un plazo imperativo de 30 días para el desalojo voluntario de la propiedad. Esta instrucción fue comunicada con la formalidad de un mandato administrativo, dejando claro que el incumplimiento derivaría en la ejecución de la fuerza pública, ya autorizada por la orden judicial. Mi comunicación final no fue una petición de perdón, ni un llamado a la reconciliación, sino una instrucción operativa. Al retirarme del inmueble, el ambiente en la sala reflejaba la comprensión de que la etapa de impunidad había concluido y que los próximos pasos serían gestionados íntegramente por las autoridades competentes y el licenciado Navarro. Tras mi salida del domicilio, el proceso entró en una fase de ejecución automática. En febrero, la Fiscalía vinculó a proceso a Renata y Alejandro por los delitos de fraude y falsificación de documentos. Mi padre fue imputado por encubrimiento y participación activa en el esquema delictivo. La Drora, Patricia Salazar, fiscal del caso, consolidó los elementos de prueba, la pericia grafológica que demostraba la falsedad de la firma y el registro de mi ubicación física en Cancún durante la fecha en que el notario Osvaldo Mesa certificó falsamente mi presencia en su despacho. Paralelamente, el Colegio de Notarios actuó contra Mesa, revocando su patente de ejercicio por el uso de documentos falsos. Este desarrollo confirmó que la vía judicial era la única herramienta eficaz para gestionar la transgresión. El licenciado Arturo Navarro mantuvo un flujo de actualizaciones constante, basándose estrictamente en los avances de la carpeta de investigación, eliminando cualquier componente narrativo de mi parte y centrándose exclusivamente en la gestión técnica de las pruebas presentadas ante el juez. En marzo, el proceso de desalojo alcanzó su conclusión. Ante la inminencia de la ejecución de la fuerza pública, los ocupantes abandonaron la propiedad dentro del plazo estipulado. Realicé la inspección técnica del inmueble acompañada por una documentación fotográfica detallada, que fue entregada al licenciado Navarro para integrarse a la demanda civil por reparación de daños materiales. Se constató la falta de mobiliario propio, situación que ya ha sido catalogada para la reclamación de activos. En abril, procedí a la gestión operativa del inmueble, formalizando un contrato de arrendamiento con una pareja de docentes. El contrato incluye cláusulas específicas de protección del activo y estipula claramente el uso y la responsabilidad del mismo. La entrega de la propiedad a nuevos inquilinos finalizó el periodo de inestabilidad y falta de control, permitiendo que el activo volviera a ser un instrumento productivo dentro de mi plan financiero. El cambio de llaves simbolizó la reestructuración completa de mi propiedad bajo una base legal sólida y transparente. Durante el mes de junio, la estabilidad lograda tras la recuperación del inmueble tuvo un impacto directo en mi desempeño laboral. Fui ascendida al puesto de coordinadora senior, un rol que implica la gestión estratégica de una cartera de proyectos de alto impacto y la recepción de bonos por cumplimiento de objetivos. El diagnóstico realizado por mi superior jerárquica indicó que mi nivel de consistencia operativa fue superior durante todo el ciclo fiscal, a pesar de los procesos legales en curso. Esta evolución profesional ratificó que la eliminación de factores disruptivos en mi entorno personal permitió una mayor eficiencia en el área técnica. El enfoque en la productividad, despojado de las cargas emocionales y financieras que representaba mi núcleo familiar, demostró ser la metodología correcta para alcanzar los objetivos de crecimiento en mi consultora. Los resultados cuantitativos en mi evaluación de desempeño confirmaron que la reorientación de mi energía hacia la gestión de proyectos de ingeniería fue una decisión rentable y sostenible.
En paralelo a mi avance profesional, los acuerdos legales comenzaron a formalizarse bajo supervisión judicial. Renata y Alejandro concluyeron un acuerdo reparatorio con la Fiscalía, el cual incluyó la sustitución de penas por trabajo comunitario y la restitución parcial de los activos afectados. El bistró que funcionaba como eje de sus operaciones fue clausurado definitivamente en mayo. Por otro lado, la sentencia contra mi padre incluyó trabajo a favor de la comunidad, lo cual, al ser registrado en su historial, representa una sanción administrativa permanente para un individuo cuya trayectoria se basó en acuerdos informales. Mi madre fue categorizada como beneficiaria en el juicio civil, estableciendo una reparación del daño proporcional a su grado de involucramiento. Estos resolutivos judiciales pusieron fin a la fase de confrontación, transformando el conflicto de una disputa familiar en un expediente de cumplimiento de obligaciones legales ante el Estado. La resolución de estos puntos cerró el ciclo de riesgos operativos sobre mi propiedad. La desarticulación del esquema delictivo requirió la aplicación de límites de comunicación. Tras el primer día de enero, procedí al bloqueo sistemático de los números de contacto vinculados a los antiguos ocupantes de la propiedad. Esta acción no fue una respuesta emocional, sino una medida de higiene operativa necesaria para evitar la reincidencia en patrones de manipulación psicológica. La experiencia de la última década demostró que el canal de comunicación era utilizado exclusivamente para la extracción de recursos financieros bajo falsas premisas de urgencia. La decisión de cortar estos accesos eliminó la posibilidad de futuras interferencias en mi planificación personal y profesional. En el entorno de calma dentro de mi departamento en la Ciudad de México, este aislamiento se tradujo en una recuperación del control sobre mi tiempo y mi capacidad de decisión. La ruptura del ciclo de dependencia no requirió confrontaciones adicionales, ya que el soporte legal del licenciado Navarro blindó cualquier intento de acercamiento no autorizado, estabilizando finalmente mi esfera privada frente a las demandas externas de la familia. A partir de febrero, inicié un programa de terapia orientado a la reestructuración de mis criterios de gestión emocional. El objetivo técnico era identificar la causa raíz de mi comportamiento como fondo de emergencia financiero para un núcleo familiar completo. Esta auditoría personal, ejecutada con el mismo rigor que aplico a mis proyectos de ingeniería civil, permitió desglosar los errores de juicio que permitieron la consolidación del fraude. La terapia no se enfocó en el perdón, sino en la comprensión sistémica de por qué mi estructura de valores permitió que la gratitud fuera sustituida por el abuso de confianza. Entender el mecanismo de la manipulación me permitió fortalecer los protocolos de seguridad personal. Este proceso ha sido una inversión necesaria para asegurar que mis futuros proyectos, tanto personales como profesionales, operen bajo premisas de transparencia, contrato escrito y límites claros. La experiencia se ha integrado como un activo de conocimiento sobre comportamiento humano y gestión de riesgos, permitiendo una mayor resiliencia frente a situaciones de conflicto. Como resultado directo de este proceso, establecí una lista de normas operativas de carácter inalterable. El primer punto prohíbe explícitamente el préstamo de capital a familiares sin una estructura de crédito formal y garantías reales. El segundo punto establece que cualquier entrega de bienes o dinero será tratada únicamente como donación, eliminando la expectativa de retorno o la carga de la gestión de cobros. El tercer punto determina que el uso de inmuebles de mi propiedad estará sujeto a contratos de arrendamiento verificados, sin excepciones basadas en lazos de consanguinidad. El cuarto punto estipula la eliminación de la respuesta a chantajes emocionales bajo la etiqueta de emergencia, sustituyéndola por una evaluación técnica de los hechos. Estos principios no son castigos, sino reglas de arquitectura financiera para proteger el patrimonio independiente. El documento con estas normas permanece en mi espacio privado como una guía de referencia, garantizando que el diseño de mi vida futura esté exento de las vulnerabilidades que facilitaron el despojo del pasado. El contacto familiar se ha reducido a mínimos técnicos. Mi madre reside actualmente con la tía Rosa. El estado actual de su relación carece de relevancia para mi plan operativo, por lo cual no he solicitado actualizaciones. El primo Diego, quien manifestó una actitud de reconocimiento sobre la realidad de los eventos durante la reunión de diciembre, es el único contacto que se mantiene bajo condiciones de comunicación esporádica. Esta excepción no responde a una necesidad de apoyo emocional, sino a la validación de un observador externo que confirmó la veracidad del ambiente tóxico en la fiesta de Navidad. Esta reconfiguración demuestra que los vínculos consanguíneos no otorgan privilegios de acceso ni autoridad sobre mis activos. El concepto de familia ha sido resignificado bajo una nueva variable. La familia es el conjunto de relaciones que permanecen después de que los intereses financieros y las mentiras operativas han sido eliminadas. Esta nueva configuración es funcional y estable, alineada con los objetivos de mi proyecto personal a largo plazo. Un punto crítico en la resolución del fraude fue la actuación del Colegio de Notarios. La denuncia contra Osvaldo Mesa
no fue solo un acto de justicia, sino un ejercicio de saneamiento del gremio. Al certificar una rúbrica falsa mientras yo me encontraba fuera del Estado, Mesa incurrió en una falta grave a la fe pública. La revocación de su patente es una consecuencia lógica de la falta de integridad en el ejercicio de su función. Este precedente legal es esencial para demostrar que ningún participante en la cadena de fraude tiene inmunidad. La colaboración con las autoridades permitió que la Fiscalía obtuviera testimonios que vinculan directamente la negligencia del notario con el plan orquestado por mi hermana y su esposo. La lección técnica aquí es clara. La rigurosidad en el control de documentos es la primera línea de defensa. El proceso contra el notario sirve como un recordatorio de que los mecanismos de control, si se activan correctamente, son capaces de detener incluso las tramas más elaboradas. La metodología de silencio estratégico, aplicada desde agosto, fue el factor determinante en el éxito de la operación. Al no notificar a los involucrados sobre el descubrimiento del fraude, pude recopilar pruebas suficientes y asegurar la propiedad mediante medidas cautelares antes de que los implicados pudieran reaccionar o dispersar los activos. El licenciado Navarro confirmó que esta táctica permitió que los actuarios realizaran su labor sin interferencias. Si hubiera confrontado a mi familia inmediatamente tras recibir la llamada de la notaría, es altamente probable que hubieran destruido evidencia clave o acelerado la venta de la propiedad. La objetividad y la frialdad en la ejecución permitieron que el proceso legal siguiera su curso natural, neutralizando la capacidad de maniobra de Renata y Alejandro. La lección aprendida es que la preparación técnica supera siempre a la reacción emocional. Esta estrategia es ahora parte del protocolo estándar para cualquier disputa patrimonial que pueda enfrentar en el futuro, garantizando la prevalencia de los hechos sobre la narrativa. Al concluir el ciclo de 18 meses, los resultados de la auditoría debida son claros. La recuperación del inmueble, el cese de las fugas de capital mensual y el ascenso profesional en la Ciudad de México han consolidado un patrimonio con una proyección de crecimiento anual del 12%. El costo de los servicios legales fue una inversión necesaria, cuyo retorno se ha materializado en la protección de un activo de 3.4 millones de pesos y en la eliminación del estrés derivado de la gestión de problemas ajenos. La estabilidad emocional alcanzada no es producto de una reconciliación, sino de la supresión de la incertidumbre. He eliminado de mi balance personal las partidas deficitarias que representaban los miembros de mi grupo familiar. Este proceso no solo salvaguardó mis finanzas, sino que permitió la optimización de mi tiempo. La rentabilidad de esta estrategia se mide en la capacidad de dedicar el 100% de mis recursos cognitivos y económicos a proyectos propios, liberada de la carga operativa que suponía sostener el estilo de vida de terceros bajo expectativas no pactadas. Hoy, la propiedad en la calle de las Jacarandas funciona como un activo productivo gestionado mediante un contrato de arrendamiento formal. Mi vida en la Ciudad de México ha retomado su curso sin interrupciones ni desajustes financieros. La lección técnica central de esta experiencia es la primacía de la documentación sobre la palabra. En cualquier entorno, sea técnico o familiar, la falta de un contrato formal es la puerta de entrada para la distorsión de la realidad. Mantengo mi lista de reglas pegada en el espejo del baño. No como un ejercicio de rencor, sino como un manual de mantenimiento preventivo para mi bienestar. La familia, en su acepción operativa, es ahora un conjunto de individuos que respetan los límites y las normas de propiedad. El fraude, la falsificación y el intento de despojo fueron eventos que pusieron a prueba la resiliencia de mi estructura legal. El resultado ha sido la confirmación de que, ante la ley y la técnica, la verdad documental siempre prevalece sobre cualquier intento de construcción narrativa. Estoy donde debo estar, operando con la precisión que mi formación profesional me exige.